Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy hablamos sobre la película La Uruguaya, recientemente estrenada en salas. Recomendamos la película El vecino alemán en la plataforma Cinear. Comentamos lo que dejó la retrospectiva dedicada al cineasta Hugo del Carril. Y recordamos al director norteamericano William Friedkin. Muy bien, les damos la bienvenida nuevamente en un episodio de Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. ¿Cómo le va, señorita Jimena Bustos? ¿Cómo anda usted? Muy bien, con ganas de hablar de cine, de lo que proponen a veces buenas películas las plataformas, así que hay que destacar eso. ¿Cómo estás vos, Andrés? Muy bien, sí, también muy dispuestos a poder compartir novedades que están teniendo en las carteleras, también hay que decirlo, espacios alternativos y muestras, ciclos. En definitiva, bueno, lo que hace la propuesta desde aquí de Cineclubes. Y hablando de cartelera, estuviste viendo La Uruguaya. Así es, sí, se estrenó hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, esta película dirigida por Ana García Blaya, película que empezó su recorrido, su estreno oficial fue fines del año pasado. De hecho, participó en el Festival de Cine de Mar del Plata, estuvo en competencia oficial y se llevó un premio, ni más ni menos, que es a Mejor Dirección. Finalmente llegó a las salas y pronto va a estar también en plataformas. Esta película que es la segunda dirigida por esta directora. Una coproducción argentino-uruguaya. Y bueno, ya el título y su coproducción indica mucho o da una buena orientación hacia dónde va esta película. Hay que decir que esta película tiene una génesis bastante particular, en donde el escritor y también productor Hernán Casiari se pone en contacto con el escritor Pedro Mayral, quien en el año 2017 publica su novela homónima en la que se basa la película. Estamos hablando justamente de su novela La Uruguaya. Se ponen en contacto y empiezan se le compran los derechos para llevarla al cine y convertirla en una película, ¿no? A partir de allí se ha comentado esta particularidad de este modo de producir la película, en donde se abrió una convocatoria para que todo aquel que quisiera convertirse en socio productor pudiera hacerlo y también participar de los resultados económicos, por así decirlo, que también tendrían esta manera de producir y que generaría la película. En este contexto, decíamos, la película nace de esta novela y nos sitúa nos circunscribe la historia a dos personajes centrales. Por un lado, Lucas Pereira, escritor que está atravesando un momento muy particular en su vida, ya ha pasado los 40 años, su matrimonio no va bien, tiene un hijo y tiene que sobrellevar distintas maneras distintos problemas vinculados a, por un lado, esta edad, la famosa crisis de los 40, también su vínculo que no va hacia ningún lado, la precariedad económica y una crisis o un bloqueo creativo muy notable. En medio de todo esto, García Blaya nos va metiendo lentamente en este universo del protagonista hasta que
lo vemos que empieza a tener contacto con una joven veinteañera de Uruguay y que ella se convierte algo así como en una especie de oasis en medio de todas estas turbulencias y una oportunidad, una especie de válvula de escape también podríamos decir para el protagonista. En tanto que se habían conocido en un evento literario tiempo atrás, pero que circunstancias, justamente esto que decíamos de esta precariedad económica, lo obligan a ir a Uruguay a cobrar un adelanto de unas novelas que tiene que escribir. Lo hace en Uruguay y no en Argentina porque, bueno, la crisis y las cuestiones cambiarias lo llevan a realizar esa gestión en el país vecino. Este es el marco general narrativo de la película. Lo que importa acá, y un poco se ha pensado en la relación entre la novela y la película, es el punto de vista. Es desde qué lugar se narra. En este caso, la película toma distancia o cierta distancia con respecto a la novela, en tanto que el punto de vista proviene de una narración en off de la pareja, Catalina se llama, la pareja interpretada por Jasmine Stewart, la pareja de Lucas Pereira, que hace las veces de una suerte de narradora que ve todo desde afuera, ¿no? Con el mapa completo. Va narrando cómo se conocieron, qué le disgusta de Lucas, este hombre que por momentos parece también tener un comportamiento bastante adolescente, sobre todo en su manera de vincularse afectivamente. Y de esa manera, entonces, el punto de vista cambia con respecto a la novela, porque en la novela predominaba la narración por parte del protagonista en sí mismo, este escritor en crisis. En Uruguay tendrá su encuentro con Magali Guerra, esta joven de la que veníamos hablando, que ya había conocido previamente. Y bueno, ellos se compartirán distintos momentos y en ese sentido la película gana en cómo muestra esos paseos, esas conversaciones. Hay un buen uso de las locaciones para que cumplan una función mucho mayor a simplemente ser el lugar donde se emplazan las acciones. Y en ese sentido, García Blaya le da una mirada particular a cómo registrar la ciudad, sus características principales, no volverla turística, que podría haber sido una decisión muy fácil de tomar, sino más bien entender la manera en que los personajes se mueven por la ciudad y, bueno, a partir de allí cómo interactúan. Es una película que cumple con su objetivo, que es quizás no tener una dimensión o un vuelo propio, más bien es, bueno, atenerse a la estructura principal de la novela. Así fue convocada por Casiari, esta directora, Ana García Blaya, y a partir de allí establecer sí una mirada un poco más sensible respecto a estas crisis que viven los sujetos en ciertas etapas de la vida, atravesadas también por contingencias históricas, si se quiere, aunque la dimensión histórica no está tan explotada en la película en sí, más que nada por algunos comentarios al paso por parte de los diálogos en algunas escenas de sus protagonistas. En definitiva, es una película que se permite ver y, bueno, seguramente próximamente estará disponible en plataformas. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. En Cinear Play se puede ver una película argentina del 2017 de Rosario Servio y Martín Ligi, El vecino alemán. Una película que toca un tema muy, muy sensible para la humanidad en general. Protagonista, nada más y nada menos que Adolf Eichmann.
acusado durante el periodo de 1939 a 1945 porque ha causado la muerte de millones de judíos, siendo responsable de la ejecución del plan de los nazis para el exterminio físico de los mismos, un plan conocido como la solución final de la cuestión judía. Inmediatamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el acusado fue designado para ser jefe de un departamento de la Gestapo en Berlín, desde donde ordenó que los judíos de Alemania y de los otros países del eje fueran localizados y luego deportados y exterminados. Bueno, una película que está dividida en capítulos. Cada capítulo tiene un título que es muy ilustrativo para lo que va a desarrollar. Por ejemplo, hay el capítulo 2, titulado como Renate Leviathan, que es parte de un pueblo que es parte de una historia muy difícil para narrar, ¿no? La historia alemana, ¿no? En un tono patriótico, la supervivencia. Él en un momento dice: tengo algo que decir, recorro el mundo y hablo porque nadie está simplemente muerto cuando muere. No es posible olvidarnos así nomás, los deseos, los miembros, las piernas, las costillas, nuestra piel helada. Tengo que acabar definitivamente con un gran malentendido: los muertos no estamos muertos, señala. Esa es la verdad. Estamos llenos de energía. ¿Quién quiere morir? Surcamos la historia con ánimo investigativo. ¿Cómo escapar la historia que acabará con todos nosotros? ¿Cómo escapar de la historia, no? Porque es un documento esta película, termina haciéndolo. Se siente responsable de todos los muertos del Reich, Renate Leviathan. Bueno, resulta que en Argentina, en 1947, Sessen, un amigo, en 1955 un tal Ricardo Crumey, que tiene un tic muy particular. El documental va recorriendo distintos espacios, además de material de archivo, donde se ve el juicio que le hacen a Adolf Eichmann. Pero dan con este Ricardo Crumey, con este nombre que se había puesto, y con una serie de personas que lo conocen, que lo estiman, que eran vecinos, que habían trabajado con él. Bueno, muy, muy, muy difícil el abordaje de este tema, ¿no? Y se señala esto que me pareció interesante, lo quiero subrayar. Hay una idea que tienen una serie de críticos culturales alemanes, según la cual la experiencia nazi, la Segunda Guerra, la experiencia del Holocausto, es un punto límite en la civilización humana, sin lugar a dudas, pero especialmente para Alemania. Y en consecuencia, como es un punto más allá del cual no se va a volver nunca más, es un punto de comienzo también. Pero es un punto que expresa, o que más bien está anclado en el pasado. Por lo tanto, las generaciones post-45 son generaciones que se piensan en Alemania, ¿no? Que se piensan a sí mismas como las generaciones posteriores a. Son generaciones que dejan de tener un horizonte en el futuro y que pasan a definirse de una manera casi sistemática a partir del hecho de haber llegado tarde a partir del hecho de que son generaciones que se desarrollan teniendo como horizonte lo ocurrido en el pasado, no lo que va a ocurrir. Ese episodio, el que termina en el 45 y se empieza a difundir con mucha fuerza a partir de entonces, es el que resulta el parto de la sociedad alemana moderna. Muy interesante este punto, el parto de la sociedad alemana moderna, ¿no? En buena medida, lo que le da inicio al mundo contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX. La convicción de haber salido del precipicio, pero simultáneamente no poder salir nunca del agobio, de la sensación de estar transitando en ese precipicio, de que se ha tocado fondo y que hay que estar obligado a convivir con ese fondo moral todo el tiempo, que no hay manera alguna de curar ese trauma, que tiene una envergadura tal, una profundidad tal, que nunca se terminará de curar. Han pasado 70 años desde que se hace el documental con esta entrevista, ¿no? Del final de la guerra, y el episodio, lejos de estar acabado, de estar frío, sigue siendo un episodio caliente en términos de la cultura alemana, desde ya la memoria judía sobre el particular. Hay otro capítulo muy titulado como El culpable de un crimen extraordinario, un hombre común. Hannah Arendt. Hannah Arendt es una filósofa muy reconocida del siglo XX, escritora ella, alemana pero radicada en Estados Unidos, nacionalizada en Nueva York, puntualmente vivió. Y hay un recorrido por el río Potrero, donde Adolf Eichmann, con otro nombre, por supuesto, trabajaba en Argentina, porque estaba aquí escondido, ¿no? El segundo esposo, él de Vera, una mujer a la que no vemos en el documental, pero de la que se habla en el documental.
al igual que sus hijos, que no los vemos, pero se hablan, ¿no? Hay una delegación israelí que lo secuestra por 7 días, lo visten de piloto de avión a Eichmann, lo hacen pasar como que estaba medio borracho y se lo llevan a Israel para el juicio. Así fue. Muy impresionante todo el operativo que se dio en Argentina para poder llevarlo a juicio a Israel. Y también por supuesto, se habla del entrenamiento de la SS, de la desconexión total con la parte afectiva, de una racionalización del tipo instrumental, que en ello se tenía que preparar a la persona, al funcionario que pudiera obedecer absolutamente a todo lo que se mandara, y el orgullo de poder cumplir con una orden, ¿no? De no permitir que interfiera ninguna inclinación natural que tenga que ver con las emociones, con la empatía, con nada de eso. Porque la inclinación natural a veces va en contra de un determinado deber, de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces la racionalidad instrumental que deshumaniza. Se desactivan así las capacidades humanas, la compasión, el interés por el otro, toda capacidad empática, ¿no? Hay una ficción en esta película, hay una actriz que es Antonella Saldico, que habla perfecto alemán, que es una intérprete que va estudiando todos los casos y el juicio y se va encontrando con estas personas y va entrevistando, hace el trabajo de una periodista que va recorriendo y también con ayuda de otra persona, también de traductora, ¿no? de poder interpretar todos estos hechos con su alemán. Y bueno, es una interpretación de Antonella Saldico muy, muy, muy buena, porque la verdad que nos lleva a todo este recorrido muy sensible, muy interesante, que tiene que ver con la historia de Alemania y que, bueno, con la historia mundial en definitiva, y que salpicó en Argentina porque muchos vinieron acá. Por ejemplo, Adolf Eichmann. Así que una película para súper recomendar, que toma con mucho respeto el tema, en Cinearplay, El vecino alemán, de Rosario Servio y Martín Ligi. Hugo del Carril estuvo presente en una retrospectiva que organizó la revista La Vida Útil para presentar su presentación justamente en el número 6. Y esto se dio en el marco de poder rescatar realmente a un cineasta y a un cantante y actor muy, muy respetado en nuestro cine. Del 7 al 10 de septiembre en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, justamente lleva su nombre, así que fue un honor para todos los que organizaron este gran evento, porque así se lo puede catalogar, ¿no, Andrés? Vos que estuviste ahí, como un gran evento. Así es, Jimena. Fueron 4 días en donde la filmografía completa de Hugo del Carril fue la protagonista. Y esto abre un montón de inquietudes y reflexiones también, ¿por qué no?, para poder conversar. Nos parecía necesario dedicarle unos minutos a poder charlar sobre lo que dejó esta retrospectiva. Como toda retrospectiva, es la oportunidad de ver una obra y su desarrollo, su evolución, su transformación. Y pocas veces sucede esto, en general, salvo en algún festival de cine o en alguna muestra especial. No estamos acostumbrados a ver de principio a fin todas las películas que organizan una obra y que a su vez esa obra, por distintas maneras o diferentes vías, expresan una mirada sobre el mundo, una mirada sobre la historia. Y en el caso de Hugo del Carril, es algo que se conversó, que se declaraba incluso en las presentaciones de cada película. Tiene la particularidad de, como bien dijiste en la introducción, por ser él una figura estelar de lo que llamamos la cultura popular argentina, él ha sabido apropiarse, si se puede usar esa palabra, de distintas tradiciones literarias, plásticas, musicales, ni hablar, y también cinematográficas. Entonces, es una figura muy, muy singular, y que se pudo ver toda su riqueza, se pudo ver en su obra, ¿no? Todo el recorrido temático que inclusive él tiene. Claro, uno dice Hugo del Carril, entonces inmediatamente lo asocia al tango, ¿no?, como género popular.
y es cierto que fue por así decirlo, su plataforma, pero él luego empezó a tomar otros caminos. Entonces, claro, así se eso, lanzó como Gardel, ¿no? Como un cantante muy conocido, muy popular, y después como actor, y después se lo empezó a conocer como director, aunque hay películas que no se pudieron encontrar, por supuesto. Y es su faceta menos conocida, Sí. la de cineasta. Por eso la retrospectiva fue Hugo del Carril cineasta. Entonces fue la oportunidad para ver que detrás de cámaras había un verdadero autor. Una palabra que tiene su peso, ¿no? Pero le cabe muy bien a Hugo del Carril porque de hecho hay que decir que él tenía el control artístico. Incluso hay que decir que a nivel de producción, muchas películas se financiaban con recursos propios. O sea que tenía esa independencia también desde cómo pensar y cómo producir la película. También se dijo en una de las presentaciones de que Del Carril podía variar su equipo técnico y sin embargo conservar una sensibilidad especial frente al desarrollo o mejor dicho, en el desarrollo artístico de la película. Sí, lo acompañó en muchas películas el guionista Eduardo Borrás, con quien trabajó mucho en muchas películas. Y bueno, podemos hablar de su épica, muy bien plasmada en un icónico film como Las aguas bajan turbias, en donde comparte con otras películas la inquietud por la explotación de los trabajadores, sobre todo los trabajadores golondrinos, los trabajadores rurales. Sí, con sus textos súper inquietantes y poéticos a la vez, con imágenes fuertes, ¿no? Muy fuertes. De entrada, de arranque en ese río. Muy fuertes porque él era alguien que no tenía una vacilación en mostrar cómo se los estaba explotando, o sea, las formas de esclavitud que tenían los trabajadores en los yerbatales o en Santiago del Estero, por ejemplo, digamos, como una película como Las Tierras Blancas o en Surcos de Sangre, una película como Esta Tierra es Mía también, en colores. Ver esa película en colores, en 35 milímetros, porque hay que recordar esto, fue una retrospectiva hecha en fílmico. Entonces, por donde se lo pensara, era un evento y una experiencia en sí misma. Y da cuenta de esto de que la historia del cine argentino siempre se está completando de alguna manera, en la medida en que se van recuperando películas que se creían perdidas. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre es una tarea inacabada, porque necesitamos seguir comprendiendo qué pasó con nuestro cine y cómo los distintos cineastas de distintas generaciones aportan a ese mapa incompleto que llamamos, ¿no?, cinematografía nacional. Fue un evento, se pudo discutir sobre cine argentino, se presentó la revista La Vida Útil, como bien dijiste antes, la gente salía por momentos, incluso aplausos en medio de las proyecciones, por momentos. Un musical como Buenas noches Buenos Aires deleitó a los presentes. Eso es muy de festivales, ¿no? Es muy común que en una Sí. sala de cine generalmente haya aplausos, ¿no? Es muy en particular. Esa película, sí. Pero creo que era propio de lo que se estaba viviendo en ese momento. Porque, como experiencia. Aparte, interesante de distintas generaciones entre los asistentes. Entonces, ese cruce generacional también fue muy, muy interesante. Personas que quizás ya habían visto hace muchos años películas de Hugo del Carril se reencontraban, y jóvenes que las descubrían por primera vez. Entonces, eso también fue algo bien, bien particular y como decía, esa ya hacia el final del ciclo, Buenas noches Buenos Aires, ese musical muy, muy propio de Hugo del Carril, en donde, como decía antes, las tradiciones musicales convergen ahí y hay una cantidad de figuras estelares que aparecen en esa película y la música, el baile y los colores son los protagonistas. Y bueno, la retrospectiva finalizó con la presencia de Fernando Martín Peña presentando también Yo maté a Facundo, de la película de 1975, que fue la última en la filmografía de Hugo del Carril. Fue un evento, ojalá se repitan más eventos de estas características, donde podamos seguir explorando toda la riqueza del cine nacional en su historia, ¿no?, y en su amplitud y su diversidad. Queremos recordar
ya hacia el final del programa que se nos termina, a un director que el 7 de agosto pasado, a sus 88 años, partió de este mundo. Un director muy conocido, se hizo William Friedkin, muy conocido por la película de 1973, El Exorcista, una película de terror, de suspenso, de un poquito más de 2 horas que nos tenía todos tensionados en la butaca. Muchos recordarán a esa posesión demoníaca de una niña de 12 años y a una desesperada búsqueda de ayuda de sacerdotes jesuitas para poder intentar terminar con esa problemática. Era una película muy, muy clave, icónica, ¿no?, del cine de terror, El Exorcista. Bueno, falleció entonces a sus 88 años y lo recordamos aquí en Cineclubes a William Friedkin. Hay que decir también que el Cineclub Municipal Hugo del Carril le dedica un ciclo in memoriam, se llama Más allá del límite, que empezó el 11 de septiembre y se extiende hasta el próximo 4 de octubre para recordar con algunas de sus películas a este gran director norteamericano. Se proyectarán Los chicos de la banda, Contacto en Francia, como bien dijiste, su icónico film El Exorcista, El salario del miedo, Cruising, Blue Chips, Vivir y morir en Los Ángeles y Jade. Los invitamos al Cineclub Municipal porque es una oportunidad única ver este tipo de cine en sala, ¿no? Que es algo que no va a ser muy frecuente poder tener esa oportunidad, ¿no? Esa experiencia, así que están más que invitados. Y a los que no hayan conocido a Friedkin anteriormente, bueno, es la oportunidad para hacerlo, porque es un director que dentro del panorama del cine norteamericano desde principios de los 70 marcó toda una etapa, ¿no? Siempre asociamos a los 70 con Scorsese, con Brian De Palma, Coppola, pero Friedkin por ahí, si bien es muy reconocido, no siempre es puesto a la altura de estos otros grandes autores. En definitiva, una película como Contacto en Francia demuestra su maestría en el manejo y en la exploración del lenguaje cinematográfico, ni hablar de Vivir y morir en Los Ángeles o Cruising. Bueno, en definitiva, todas ofrecen distintas facetas de cómo pensaba el cine y cómo lo llevaba adelante a este gran director norteamericano. Y con esto estamos terminando el programa, Andrés. Nos despedimos, Jimena, sí, será hasta la próxima semana con mucho más cine aquí en Cineclubes por Radio Bicicleta. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar.